Bueno, familia, vamos a comenzar con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de la dignidad. La dignidad entendida como la entendió nuestro José Martí, que dijo que yo quiero que la primera ley de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Esto dicho así parece el lema de la escuela, pero esta frase entraña casi todo el pensamiento político martiano y republicano, lo entraña esa frase. La primera ley de nuestra república. Recordemos que estábamos en una Cuba que no era una república, formaba parte del Reino de España y había un sector independentista, un sector republicano, que quería y que al final consiguió fundar una república en Cuba. Martí quería que la primera ley, la primera de esa república, de ese sueño republicano que él tenía, fuera el culto, fuera que todos los cubanos rindieran culto, todos los cubanos adoraran, todos los cubanos amaran, respetaran la dignidad plena del hombre. A esta frase no le falta ni una sola palabra, ni un solo punto, ni una sola coma. Lo tiene todo. Primera ley de la República, dignidad plena, culto del hombre. Es brillante. ¿Qué cosa es la dignidad para que entiendan por qué es tan importante esta frase de Martí? La dignidad humana, que cuando Martí dijo esto, la dignidad se conocía en términos literarios, religiosos, pero no se conocía todavía en términos legales. La dignidad se comenzó a tener como un término legal a partir de 1945, aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial. Fue como cuando se empezó a tener la dignidad humana como algo legal, un término legal. Cuando aquello, la dignidad humana era un término pues religioso, social, pero no legal, no jurídico todavía. La dignidad humana significa que el individuo siente respeto por sí mismo y se valora al mismo tiempo que es respetado y valorado. Eso significa que cada uno de nosotros tiene que respetarse a sí mismo y valorarse a sí mismo al mismo tiempo que respeta y valora a los demás. Esto, como primera ley de la República, el respeto a nosotros mismos y a los demás debe ser el culto. Debe ser, ese respeto debe constituir un culto de todos los cubanos y debe ser nuestra primera ley de la República. Eso es la dignidad, el respeto y el valor que nos damos a nosotros y el respeto y el valor que le damos a los demás. Eso es dignidad humana y es lo que Martí quería que fuera la primera ley de la República y que fuera objeto de culto. ¿Por qué primera ley de la República? Bueno, evidentemente porque sobre el respeto y el valor que nos demos nosotros y que le demos a las demás personas se basa cualquier sociedad libre, cualquier sociedad honrada, cualquier sociedad bonita, donde las personas puedan convivir respetándose, puedan convivir siendo individuos, teniendo sus principios, sus valores y a la vez conviviendo y respetando los principios y los valores de los demás sin entrar en conflicto. Esto, como primera ley de la República, a mí me parece brillante, pero además como objeto de culto, como algo sagrado, ese respeto por ti mismo y por los demás, como algo sagrado, me parece clave para que cualquier país pueda funcionar. La dignidad humana está entre los derechos inviolables, intangibles, innatos, más valiosos de las personas. Perdonen un segundo. Voy a poner esto en silencio.
está entre los derechos más valiosos de las personas. Se trata de un derecho fundamental y además es un valor inherente en todo ser humano. Todos los seres humanos, todos tenemos dignidad. Y además tenemos el derecho a la dignidad. Es decir, todos los seres humanos debemos y tenemos el derecho de valorarnos y respetarnos a nosotros mismos y valorar y respetar a las demás personas. De esta manera, todas las personas, desde que nacen, tienen dignidad humana y tienen el derecho a ser personas y a tener una vida digna. La dignidad, además, no es algo inamovible ni es algo igual para todo el mundo. La dignidad, las personas tienen la opción de moldearla, de cambiarla, incluso de mejorarla. Hay personas que a lo largo de su vida se respetan y se valoran de una forma y en ciertas etapas se respetan y se valoran más o menos. Siguen siendo personas dignas y tienen siempre el derecho y la capacidad para moldear esta dignidad, mejorarla, cambiarla, pero siempre manteniéndola dentro del estatus de lo que es la dignidad, que es el respeto y el valor hacia nosotros y hacia los demás. Como les decía, la dignidad pues surge desde el punto de vista jurídico a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se empieza a tomar esta definición de dignidad y se empieza a incluir además en textos jurídicos, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48. Ya ahí se habla de la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de todos los seres, de todos los miembros de la familia humana. Antes de eso, en 1945, en la Conferencia de San Francisco, también ya se incluyó en el acta el término dignidad, cuando decía que la expresión, cuando decía que a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana. En el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, también se incluye ahí la palabra dignidad, el término dignidad. En la Carta de las Naciones Unidas está también el término dignidad. En el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 también habla de dignidad cuando dice la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad. Y esto también es clave. Hacia ahí debe ir la educación, hacia que las personas se valoren y se respeten plenamente ellos mismos y valoren y respeten plenamente a los demás. Eso es lo que dice el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En la Convención Americana de los Derechos Humanos de 1969 también se incluye la palabra dignidad, cuando dice que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Como pueden ver, la dignidad, además de ser esa idea bonita de culto, esa primera ley de nuestra república que quería Martí, es además una condición básica, un derecho inherente, inalienable, que tenemos todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos que valorarnos y respetarnos y además tenemos que valorar y respetar a los demás. Si eso se cumple, todos tendremos una vida digna. Si eso no se cumple, no tendremos una vida digna ni una dignidad plena. La dignidad, además, tiene que ver con una idea de lo humano que se expresa en términos de posibilidad. Los seres humanos contamos con la posibilidad de elegir y desarrollar nuestra personalidad de forma libre. De hecho, durante toda nuestra vida, nuestra personalidad puede fluctuar o puede cambiar. Esta posibilidad de elegir también significa que tenemos dignidad. ¿Por qué? Precisamente porque la dignidad es, como es el respeto y la valoración hacia nosotros mismos y hacia los demás,
nosotros mismos tenemos que ser respetados también por los demás. Nuestras decisiones tienen que ser respetadas por los demás. Nuestras elecciones tienen que ser respetadas por los demás, al igual que nosotros tenemos que respetar las decisiones y las elecciones de los demás también. Por tanto, la dignidad también se traduce en eso, en la posibilidad de elegir, en la posibilidad de cambiar, en la posibilidad de seleccionar la forma de vida que querramos, en la posibilidad de fluctuar dentro de nuestro entorno. En todo eso se traduce la dignidad. Cuando hablamos de dignidad, estamos hablando de, y se lo resumo otra vez, respeto y valoración por nosotros como individuos y por los demás como individuos también, con capacidad, tanto nosotros como ellos, de elegir la forma de vida que quieren y de ser respetado por esa forma de vida y que también se nos respete a nosotros la nuestra. Eso es dignidad, que era lo que quería Martí, que fuera un objeto de culto de todo cubano y que fuera además plena, que no fuera una dignidad a medias, que fueras digno para esto, pero no para aquello. No, Martí quería dignidad plena como culto de todos los cubanos y que fuera la primera ley de la República. Espero que hasta aquí se me haya hecho entender sobre este abstracto, que realmente es un término bastante abstracto, pero que cuenta como término jurídico, que es la dignidad. La taza del Barça, ya lo he explicado otras veces, a mí no me gusta el fútbol. Yo soy imparcial porque no me gusta. Esto es un regalo de una persona, además, que ya no está con nosotros y lo guardo con mucho cariño. Bueno, llevemos ahora el término dignidad a lo que nos toca. Cuba. Respeto y valoración por nuestra persona y respeto y valoración hacia los demás, hacia las elecciones, las decisiones de los demás y hacia las elecciones y decisiones nuestras. Eso es dignidad. ¿Qué hay de digno en Cuba? En Cuba, desde que nacemos, deberíamos nacer con la dignidad como derecho inherente, inalienable, que viene con nosotros. Pero resulta que en Cuba, desde que somos niños muy pequeños, no somos respetados en nuestras decisiones y además se nos obliga a no respetar las decisiones de los demás. En Cuba, desde que somos niños muy pequeños, y ahora me lo llevo al término político, se nos obliga a participar en actos de repudio, por ejemplo. Un acto de repudio significa violar la dignidad, violar el respeto, violar las decisiones de una persona distinta a ti, ajena a ti, que tiene su forma de vivir. A ti te obligan, te confunden, te manipulan, de la forma que sea, para que tú cometas un acto violento repudiando a esa persona. Desde niños se nos viola nuestra dignidad y la dignidad de la otra persona. En la escuela cubana se nos viola la dignidad de muchísimas formas. Por ejemplo, no se nos permite elegir en la escuela cubana la ropa que queremos ponernos. Por poner el ejemplo más simple, todos tenemos que ir a la escuela con uniforme. Ahora alguien dirá, bueno, es que en otros colegios privados del mundo, también se tiene que ir con uniforme y eso no es una violación de la dignidad. Error. En otros colegios privados del mundo, donde además hay colegios públicos a los que también puedes ir y no tienes que ir vestido de uniforme, y ahí tienes la posibilidad de elegir. En la escuela cubana no. En la escuela cubana todas las enseñanzas de todas las escuelas tienen un uniforme, salvo la enseñanza universitaria. Y tienes que ir de forma obligada con ese uniforme. Además, es un uniforme que tiene un significado político.
y no se te permite elegir cambiar ese significado político, da igual tus valores, da igual los valores de los demás, tienes que cumplirlos sí o sí. Eso también es violar de una forma la dignidad del niño y la dignidad de la familia. Los contenidos que se te imparten en la escuela cubana desde muy pequeño es otra forma de violar la dignidad de las personas. Es indigno que se te presenten a asesinos como héroes. Es indigno que a los niños se les eduque en la guerra, en el odio. Nada de eso es digno. Además, va en contra del respeto hacia tu persona, va en contra de los valores que tengas hacia ti mismo y en contra del respeto hacia los demás, porque desde el momento en que educas a un niño en odiar, estás educándolo en el irrespeto hacia el prójimo. Y eso es indigno. Eso viola la definición de dignidad. Eso pasa desde edades muy tempranas en Cuba. Pasamos a otras áreas, por ejemplo, como los medios de comunicación, que son propiedad del régimen cubano. Desde los medios de comunicación en Cuba se viola la dignidad. Se viola la dignidad del pueblo cubano y de personas en específico. Y lo hemos visto puesto de manifiesto en estos días con la misma figura de Junior, que convocó esta marcha para el 15 de noviembre, como una persona con unos valores y unas decisiones que ha tomado, desde los medios de comunicación se desacredita, se difama, se viola su dignidad, se irrespeta su decisión, sus valores, sus principios, que son suyos. La dignidad es eso, respetarte los tuyos, valorarte tú y respetar y valorar a los demás. Pues a esta persona, a este individuo, a Junior, no se le respeta ni se le valora, al contrario, se le denigra, se le ataca, se le humilla, se le difama desde los medios de comunicación. Ahí tenemos otra forma clara, específica. Se ha hecho también con José Daniel Ferrer. De hecho, se ha mostrado a la familia de José Daniel Ferrer menores de edad. Esa es otra forma de irrespetar la dignidad de una persona como José Daniel Ferrer. Se hace de muchísimas formas, desde amenazas, por ejemplo, en público, en el noticiero de la televisión cubana, a personas que simplemente tienen una forma de pensar, unos valores y un respeto por sí mismos que no les permite ser comunistas. El que tenga el mínimo de respeto por sí mismo no puede ser comunista. Y claro, hay personas en Cuba que no pueden ser comunistas, sin embargo son atacados ferozmente desde los medios. Si nos vamos al ámbito laboral, por ejemplo, tenemos también otro problema de dignidad en el ámbito laboral. En Cuba, lo primero es que no tienes un salario digno, llamémosle salario digno, a un salario respetable que sea valorado acorde a tus necesidades y a tu trabajo, a tu rendimiento. Pues en Cuba no tienes un salario digno, no tienes un puesto de trabajo digno porque no es remunerado de forma digna. Con tu salario básicamente no puedes hacer nada. De hecho, te pagan un salario que no es en la misma moneda que tienes que comprar luego los alimentos, el aseo personal y todo esto. Por lo tanto, no es digno. Además, en tu puesto de trabajo estás sometido también a tratos indignos. Por ejemplo, no tienes libertad sindical. Tienes que asociarte al único sindicato que hay en Cuba. Alguien me decía hoy en un mensaje muy interesante que una de las formas de luchar contra la dictadura era creando sindicatos independientes. Yo creo que sí, que es una forma, pero hay que conocer mejor Cuba para saber que en Cuba no puedes crear sindicatos independientes porque se desarticulan así, de forma muy fácil. De hecho, ya se ha intentado y alguno queda todavía, pero es muy complicado poder organizarlo. Desde centros educacionales, centros de salud, por ejemplo, tampoco se respeta la dignidad. Para ser profesor o para estudiar en una universidad tienes que ser revolucionario, algo que viola una decisión tuya propia, algo que viola el respeto hacia ti o los valores que tú tengas, te está siendo violado por un colectivo, están discriminándote, están violando tu dignidad y por tanto separándote tanto
de la educación, ya sea como estudiante o como profesor, y también separándote del sistema de salud, ya sea como paciente, como se le hizo o se le trató de hacer, se le hizo a Omar Ruiz Urquiola, por ejemplo, o como médico, que también hay médicos en Cuba separados de su profesión porque tienen un pensamiento político distinto. Esto es violación de la dignidad, atendiendo estrictamente a la definición de dignidad y atendiendo a lo que dijo Martín. Ahora, donde más tangible, donde más podemos aterrizar y ejemplificar que en Cuba no se vive de forma digna, que en Cuba no hay dignidad. No quiero decir que las personas en Cuba sean unas desvergonzadas, unas impúdicas. No me estoy refiriendo a la dignidad en ese sentido. Me estoy refiriendo a la dignidad tal cual le he explicado. Al respeto hacia uno mismo, a la valoración hacia uno mismo y al respeto y a la valoración hacia los demás. No tomen ahora como dignidad como pues algo relacionado con el pudor, con la decencia. Eso es otra cosa distinta, ¿vale? Donde más podemos ver que en Cuba no hay una vida digna para la mayoría de los cubanos es en la forma de vivir el día a día. Por ejemplo, es digno vivir dependiendo de tu familia que se fue del país y que además muchas de ellas piensan políticamente en contra del sistema establecido en tu país. Es digno que tú tengas que vestirte, comer, pagar la electricidad, comprar los zapatos, pagarte el día a día, el transporte, los estudios. A partir del expolio, y ahora alguien dirá, a mí mi familia no me expolia, yo mando las remesas porque quiero. Sí, tu buena voluntad, tu caridad y tu amor por tu familia es muy respetable, pero es al fin y al cabo un expolio de tu familia y del régimen cubano a tus ingresos. Es así. ¿A alguien le parece digno que un alto porcentaje del pueblo cubano tenga imprescindiblemente que vivir del expolio de cubanos que se fueron del país precisamente porque querían tener una vida digna alejados del comunismo? Eso es lo más indigno, de lo más indigno de las cosas que ocurren en Cuba. El parasitismo económico. El cubano de dentro se ha convertido, no todos, pero sí una parte importante, se han convertido en una especie de parásitos económicos. El régimen los ha convertido en una especie de parásitos económicos y el cubano se ha dejado convertir también en esa especie de parásitos. El régimen lo ha hecho con toda intención. El régimen cogió a los cubanos de una forma bastante indigna, los hizo depender económicamente del régimen, les quitó toda propiedad privada y toda forma de ingreso privado, todo medio de producción privado se los expropió, los hizo depender de unas migajas, de un salario, de un empleo precario del régimen, y cuando toda la estructura se cayó a partir de los 90, los hizo depender entonces de las remesas de los cubanos que se fueron a vivir al exterior. Pasaron los cubanos de vivir indignamente, dependiendo de un régimen que violaba sus decisiones, sus valores y el respeto, porque que nadie me diga que tú te respetas a ti mismo cuando sabes que vives de las migajas de alguien. Eso no es respeto ni por ti ni por la otra persona. El régimen pasó de humillar a los cubanos de esta forma, de violar su dignidad así, a humillarlos, a violar su dignidad de la otra forma, haciéndolos entonces parasitar a sus familias que viven fuera. Los cubanos de dentro, ya después de 2 generaciones, estoy hablando de la década del 90, habían pasado 2 generaciones de la revolución, ya eran 2 generaciones parásitas, me perdonan la crueldad, si se quiere decir así, de la palabra, pero es la realidad. 2 generaciones parásitas económicamente hablando, no tuvieron problemas en cambiar de huésped, soltar al Estado cubano y pasarse a parasitar a su familia en el exterior. Esto es indigno.
es muy indigno. Esto es humillarte económicamente, humillarte profesionalmente, humillarte en tu día a día, porque no hay dignidad ninguna en vivir a expensas de lo que otra persona te pueda regalar. Eso no es digno. Eso es humillación pura y dura. Luego está la parte de la dignidad de los cubanos que vivimos fuera, que deberíamos tener respeto y valoración por nosotros y respeto y valoración por los demás, incluyendo nuestra familia que se quedó dentro. Y una forma de respetar y valorar a nuestra familia que se quedó dentro es haciéndoles entender que no pueden seguir viviendo como parásitos. Hay gente como yo que lo ve así y se los he explicado y lo han entendido. Y hay otras personas que lo ven de otra forma y siguen pensando que ese parasitismo económico familiar es digno. La realidad es que no lo es. El cubano de dentro se comporta de forma indigna económicamente de muchas maneras. Desde recargas por teléfono, por ejemplo, desde remesas para ropa, fiestas, por ejemplo, hasta, y perdónenme que lo diga así también, pero es que tampoco es digno, hasta remesas para comprar medicamentos, que ya me dirán, ahora se ha vuelto loco Carlitos. No es digno que tú tengas que depender de alguien que vive en otro país para que te compre un medicamento que en el tuyo no existe ni que tienes dinero para comprarlo y que además tampoco tienes la dignidad, el respeto y la valoración por ti mismo, la dignidad, para reclamarlo en tu país. No es digno. Que sí, que es una situación complicada, que es de vida o muerte, todo eso es entendible, pero digno no es. Vamos a estar claros. Yo he mandado medicinas para Cuba, muchas. Eso no me convierte ni en más digno ni en más indigno que tú. Pero la realidad es esa. Otra parte del día a día bastante indigna dentro de Cuba es el tema de la alimentación. No tiene nada de digno, no es respetable ni valorable para ti ni para los demás que alguien te diga lo que tienes que comer. Ya sé que, bueno, hay países en el mundo en que hay una situación alimentaria grave, sí. Alguien me dirá, bueno, es que en África, aquí hablando entre nosotros, me importa una mierda lo que pasa en África. Estamos hablando de Cuba. Así de claro. En Cuba, el régimen te obliga a comer según qué alimentos. Sí, es así. Para eso hay una libreta de racionamiento. Y no es digno, no es respetable, no es valorable que alguien te diga, te condicione tu alimentación. Además, ni siquiera tu buena alimentación. Estamos hablando de mala alimentación. No hay nada de respetable en lo personal, no hay nada de valorable en lo personal, ni para con los demás, que tengamos asumido que tenemos que comer lo que nos dice el sistema. Eso es humillación, mucha humillación. En países normales, en países decentes, las personas suelen comer lo que les da la gana, lo que le permiten comprar sus ingresos. Hay personas que comen alimentos de mucha calidad, hay otras personas que comen alimentos de menos calidad, pero siempre a elegir, generalmente, qué opciones quieren comer. Hay personas como yo que tenemos un respeto y un valor por nuestro cuerpo, por nuestro físico, y elegimos qué alimentos queremos comer y además intentamos respetar y valorar a los demás también y no meternos en su vida y que coman lo que les dé la gana, a pesar de ser un profesional del sector. Pero en Cuba no es lo que pasa. En Cuba, los dirigentes cubanos
se valoran muy bien ellos, se respetan mucho y comen lo que les da la gana. Y al pueblo les mandan a comer otra cosa, violando su dignidad. Luego está la parte de las personas que otra vez vuelven al ciclo de las remesas. No, es que yo tengo que pedir remesas para comer. Si me parece genial que tú tengas asumido que tu forma de subsistir es por las remesas y por ahí adquieres alimentos. Si no te mueres. Perfecto. Ahora, digno no es. También lo tienes claro. Otra de las formas más indignas de tratarnos dentro de Cuba, los cubanos, es prohibirnos la movilidad dentro del país o fuera del país para entrar y salir. La dignidad, respeto y valor por sí mismo y por los demás, debería incluir respetarme a mí como cubano y reconocer mis derechos como cubano que tengo de entrar y salir del país cuando me dé la gana o de cambiarme de provincia cuando me dé la gana. Eso también se viola en Cuba. En Cuba se viola la dignidad violando la libertad de movimiento, que es otro de los derechos humanos, y violando además la entrada a tu propio país, a tu patria. En Cuba te destierran. Sí, van en contra de tu dignidad, te humillan, te destierran. Eso también pasa en Cuba. En Cuba no es digno, ni en ninguna parte del mundo, pero estamos hablando de Cuba, que después de trabajar 40, 50 años, 60 años, tengas que sobrevivir vendiendo cacahuetes, vendiendo maní. Tengas que tener una vejez bastante precaria, abandonado en una casa, en una choza, en medio de un campo, con mala alimentación, con frío, sin electricidad, sin agua potable. Eso no es digno. Pero tampoco es digno que seas un anciano en La Habana que tenga que estar caminando durante horas, el día entero, para poder buscar algo que comer ese día. Y al otro día, volver a caminar durante horas el día entero para tener algo que comer ese día. Eso tampoco es digno. Eso no es respeto por los demás. En Cuba tampoco es digno que hayan personas, y esto pasa también en todo el mundo, pero yo me vuelvo a mi tierra, Cuba, porque es algo además que se ha empeorado con la revolución. En Cuba tampoco es digna la prostitución, de hombres y de mujeres, de las dos. No hay nada de digno en vender tu cuerpo. Cuidado, vender tu cuerpo por necesidad. Hay personas que lo hacen por placer. Sí, que alguien saldrá ahora. ¿Cómo se te ocurre que la prostitución la gente lo hace por placer? Yo conozco personas que se prostituyen por placer. De hecho, aquí en España conozco personas que han abogado porque se legalice la prostitución para ellos darse de alta como prostitutas y prostitutos profesionales de la prostitución, pagar impuestos y dedicarse a ello profesionalmente. Donde no es digno es donde se hace por necesidad, donde tienes que vender tu cuerpo, tus servicios sexuales para comer, para vestirte o lo que es peor, para darle de comer a tus hijos. Eso también es una violación flagrante, una humillación. Y en el caso de Cuba, además, la humillación es por dos partes. La primera es por parte del sistema, que es el que te obliga, porque no te da opciones, no te da posibilidad de elegir, te obliga a prostituirte. Y por otra parte, lo que hemos comentado estos días atrás, humillado también por la persona que es la que te contrata tus servicios sexuales. Tienes humillación doble en ese sentido. Cuando yo veo a personas hablar de la dignidad de la revolución, yo me pregunto si esas personas saben de verdad lo que es dignidad. Porque hasta donde yo sé, lo que he podido leer de la dignidad, lo que conozco como digno, hogar digno, salario digno, empleo digno,
educación digna, una vida digna, dignidad plena del hombre. Lo que conozco como digno en Cuba no existe. Esto nos convierte en mejor personas, en peores personas. No, ni en mejores ni en peores personas. Simplemente somos personas indignas en muchos sentidos. Que no tiene, vuelvo a insistir, no tiene nada que ver con la decencia, no tiene nada que ver con el pudor, no tiene nada que ver con esto. Estamos hablando del concepto de dignidad tal cual. Y sí, nos convierte en personas indignas, porque a grandes rasgos, el cubano de dentro se ha dejado de valorar y de respetar a sí mismo y ha dejado de valorar y de respetar a los demás. A grandes rasgos, el cubano de dentro y muchos de fuera también han perdido el respeto a sí mismos como personas y le han perdido el respeto a los demás también. Se comportan como pusilánimes, como parásitos económicos, como parásitos emocionales también. Se comportan como personas sin capacidad de decidir, sin valoración propia, sin capacidad de respeto por sí mismo. ¿O quieres mayor falta de respeto por ti mismo? Que venga alguien y se pare en la puerta de tu casa y te empieza a vociferar viva la revolución y tú no puedas hacer nada. Insisto otra vez, esto te convierte en un valiente, en un cobarde, no lo sé. En una persona indigna, sí. Y por ahí hemos pasado todos. Lo que ha puesto Juan ahora, que lo tenía por aquí también. No hay nada digno en robar para vivir, por ejemplo. Si tú no puedes vivir de tu salario, no tienes un empleo digno. Y si tú tienes que robar para vivir, no tienes una vida digna, porque tu vida depende de irrespetar los valores más elementales, como la honestidad. Por ejemplo, si tú tienes que robar para subsistir, tú estás dejando de ser una persona honesta. Por tanto, estás perdiendo el respeto por ti mismo. Y eso es indigno también. En la revolución no hay nada digno. Tómense el concepto de dignidad. Miren, analicen la forma en la que ustedes viven en Cuba, de atrás para adelante, de adelante para atrás. Y díganme qué hay de digno en la vida que ustedes tienen en Cuba. Desde que se levantan, muchas veces sin agua, sin electricidad, sin nada que comer, y asumen que eso es la forma en la que tienen que vivir. Desde ese momento ya somos indignos. Ya hemos perdido el respeto por nosotros mismos y por los demás. Desde el momento en que tú asumes en Cuba que tu hijo tiene que decir todos los días: pioneros por el comunismo, seremos como el Che, ya eres una persona indigna. Ya has perdido el respeto por ti y además estás permitiendo que le falten al respeto a tu hijo y se lo estás faltando tú también como tutor, como padre, como responsable de lo que es. Desde ahí ya eres indigno también. Desde el momento en que te obligan a ir a una marcha o desde el momento en que vas a un acto como 1 de mayo, 26 de julio, a tomar cerveza, desde el momento en que eres rehén de una jarra de cerveza, desde ese momento ya eres indigno, pero muy indigno. Has perdido el respeto por ti. Has perdido el respeto por los demás. No te valoras. Vale más una jarra de cerveza que tú. Y eso es ser indigno. Desde el momento en que pasas por una tienda en MLC con tu hijo pequeño y viras la cara para otro lado porque sabes que lo que hay ahí no puedes comprarlo porque tu salario no te permite comprarlo y no lo hay además en más ningún sitio, desde ese momento ya eres una persona indigna. Has perdido el respeto por ti como ser humano. Tus valores se fueron a la mierda. Y lo peor es que eres indigno también para con tus hijos.
Esto tiene que entenderlo el cubano de dentro, porque no podemos seguir diciendo por ahí, como becerros, que dentro de Cuba tenemos una vida digna, que dentro de Cuba hay dignidad, que somos un pueblo digno. No, somos un pueblo amable, un pueblo, no sé, jovial, todo eso, pueblo cariñoso, pero digno, no, digno no lo somos. No, porque es que hemos perdido todo el respeto y todos los valores que teníamos por nosotros y por los demás. Y además, hemos permitido que nos falten al respeto y que nos humillen durante 62 años. Y eso no es ser digno. Bueno, espero que hayan entendido, familia, lo que es la dignidad y lo que nos queda en Cuba, si es que queda algo de dignidad.